F. Estudio analógico de la expresión energética del pensamiento del Pasú. Aquí vamos a exponer y a explicar varios importantes conceptos, valiéndonos como hasta ahora de la analogía y la inducción. Entre tales conceptos se encuentra en primer lugar la expresión energética del pensamiento del Pasú, de la que convendrá especificar sus alcances para evitar el equívoco de confundirla con una función físico-matemática, es decir, con una relación entre magnitudes variables de un fenómeno físico a las cuales se pueden medir empíricamente con instrumentos adecuados. Las magnitudes, potencia activa y energía psíquica son ciertamente variables, pero el fenómeno al que caracterizan es psíquico, no físico. Sin embargo, aunque el fenómeno que representa sea subjetivo, la estructura matemática de la expresión es perfectamente adecuada para describir sus propiedades evidentes. Primera, la potencia activa, el tiempo trascendente y la energía psíquica son magnitudes variables. Segunda, la potencia activa y el tiempo trascendente son causa de la energía psíquica. Tercera, la energía psíquica varía en forma directamente proporcional a la variación de la potencia activa y del tiempo trascendente. Esta tercera propiedad es suficiente para justificar la formulación matemática, pues revela que entre las magnitudes existe una relación funcional, pero la fórmula, concepto 4 o función 4, proviene de un lenguaje combinado en el cual la potencia y el tiempo trascendente son conceptos no numerables que expresan variación y entre los cuales se halla definida una ley de composición o función simbolizada con un punto. Tal ley afirma que la variación positiva de cualquiera de ambas magnitudes determina la variación proporcional o racional de una tercera magnitud, energía psíquica. Así, aun cuando la fórmula 4, que describe un fenómeno psíquico, se asemeja a la que 1, concepto 1, función 1, a la que responde un fenómeno físico, el sentido que ha de darse a 4 es el recientemente expuesto relación racional entre conceptos no numerables que expresa variación. En segundo lugar, vamos a definir un cuadrante analógico que nos permitirá representar sistemas simples, figura 13, en correspondencia analógica con la expresión energética del pensamiento. 4. El cuadrante es ciertamente cartesiano y ortogonal, mas sin numeración coordenada, pues, como en el caso de la expresión 4, lo que se intenta representar son conceptos no numerables. Vale decir, en el cuadrante analógico no se ha definido una correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y el conjunto de los números complejos. Si así se hiciera, el cuadrante sería inadecuado para representar magnitudes psíquicas. Por el contrario, se ha definido rigurosamente una correspondencia conceptual entre el cuadrante y la estructura cultural, de tal modo que lo representado en uno refleja conceptualmente lo fenoménico del otro. Luego de esta aclaración ya podemos describir el cuadrante en cuestión. Ante todo hay que declarar que se trata del mismo sistema empleado en la figura 16 para mostrar al concepto como tajada de una relación. Allí se ve que el cuadrante X, Y, Y es análogo al plano de significación.
sobre el que ha sido notado el significado de un esquema. El contexto significativo del lenguaje facultado determina que el significado notado sea sólo una tajada del esquema paralela al plano de significación. En la figura 17 podemos observar que el cuadrante analógico no difiere del que se empleó en la figura 16. Sin embargo, en la figura 17 hemos establecido correspondencias entre los ejes que no habíamos señalado en la figura 16. El eje OX corresponde al concepto de tiempo trascendente y el eje OY o Y corresponde al concepto de significado. Estas correspondencias responden a la necesidad de que el contexto significativo u horizonte mental en torno del significado sea un lugar geométrico en el cual el relieve del significado se pueda representar con un símbolo equivalente. El tiempo trascendente, en cuyo seno, según hemos visto, permanece sincronizado el microcosmos, aumenta a partir de O en el sentido OX. El significado S, o relieve sobre el horizonte de la significación continua, aumenta a partir de O en el sentido OY. Con estas convenciones podemos suponer que en todo relieve sobre el eje OX, su amplitud expresará el valor del significado en cada momento. Sobre el eje OY, recordemos que el significado es el fundamento del pensamiento racional. El relieve sobre el horizonte de la significación continua es vivenciada como idea o concepto cuando el pensar aprende al pensamiento de un sistema. Por lo tanto, la representación en el cuadrante analógico de un relieve o significado de un sistema adquirirá máxima fidelidad si se refiere a un sistema concreto tal como el de la figura 13. En la figura 18, al solo efecto de brindar la referencia adecuada para señalar el relieve de un significado, se ha alineado el eje o X del plano analógico con un sistema simple de la estructura cultural del pasú. Sobre esta disposición vamos a destacar dos cosas. Primero, ha de notarse que el tiempo trascendente aumenta en el sentido de la dimensión-extensión. Esto quiere decir que un pensamiento de un sistema siempre insume tiempo trascendente, aun cuando el propio pensamiento sea vivenciado como intemporal por carecer de tiempo inmanente. Ocurre así por la falta de autonomía del microcosmos. Todo acto mental, aun los manifiestamente intemporales, como por ejemplo la imagen de un triángulo, es solo un movimiento junto a otros que constituyen el proceso evolutivo del pasú. Pero el pasú, en tanto que microcosmos potencial, permanece en el tiempo trascendente donde tiene lugar la sincronización de todos sus movimientos. Aquí ya debe ser claro que el tiempo subjetivo del pensar no es el tiempo trascendente, puesto que aquel puede ser experimentado o no, mientras que éste siempre transcurre. En el pasú no existen pensamientos absolutamente intemporales, pues todo acto mental insume tiempo del macrocosmos. La intemporalidad de un triángulo es una apreciación subjetiva producto de la reflexión, de detener al triángulo en la atención sin advertir la duración real del pensamiento que mienta al triángulo. Segundo, para facilitar la interpretación en la figura 18, se ha desplazado el sistema XX del punto O, u origen del tiempo,
El rigor de la analogía exige en cambio que el primer principio coincida con el punto O que señala el momento en el cual el pensamiento explora al esquema de extensión. Vamos a suponer ahora que un pensamiento sobre el sistema de la figura 18 produce en el horizonte de la significación continua el relieve que muestra la figura 19. El símbolo triangular que se ha manifestado en el pensamiento puede ser percibido quizá como universal e intemporal, pero lo efectivo es que el pensamiento del símbolo registra una duración en el tiempo trascendente. Mientras más dure el pensamiento sobre el sistema XX, tanto más extensa será, analógicamente hablando, su dimensión, pues el sistema subsiste en tanto el microcosmos permanece. Hemos de dar ahora un paso importantísimo en la exposición al recordar la tesis del artículo B. La facultad traductiva es una función de la potencia activa. Estudiamos en el citado artículo que la potencia de una relación está siempre referida a la esfera de conciencia y que tal referencia la faculta para tornar horizontal el plano de significación en el cual ha de ser notado el significado. Esto es, naturalmente, un efecto subjetivo, pero si suponemos que el significado cuyo relieve triangular se ha representado en la figura 19 se encuentra nivelado en un plano de significación horizontal con respecto a la esfera de conciencia, cabe preguntar, ¿cuál es el lugar geométrico de la esfera de conciencia en el cuadrante analógico? Respuesta: su lugar está fuera del plano, en dirección perpendicular a la figura 19. Para señalar tal dirección en la figura 19, tendríamos que agregar un tercer eje, o Z, ortogonal con los otros ejes y perpendicular al plano de significación. En la figura 20 se ha indicado en perspectiva la dirección de la esfera de conciencia por medio del eje analógico o Z. Comprobamos así que la referencia a la esfera de conciencia nos conduce a un sistema de tres ejes, X, Y, Z, que determina una especie de espacio analógico compuesto por tres cuadrantes. Uno es el ya descripto, YX, o plano de significación y contexto. Otro, del cual no nos vamos a ocupar, es el ZY, y un tercer cuadrante es ZX, que aparece frontal en la figura 20 y al que denominamos plano temporal. La razón de que el eje o Z esté dirigido hacia la parte inferior de la figura 20 es que en dicho eje se debe representar analógicamente a los distintos niveles de energía psíquica de los símbolos que emergen hacia la esfera de conciencia. La energía de un símbolo en tránsito hacia la conciencia, según se verá, disminuye continuamente. En geometría analítica, el eje OZ es negativo, vale decir, el valor que representa su ordenada, vale decir, el valor que representa su ordenada Y. Disminuye a medida que aumenta la distancia al origen, o esta cualidad es conservada en el cuadrante analógico de la figura 20 y por eso se ha indicado EP en correspondencia con la disminución de energía que ha de experimentar todo símbolo que transita en dirección o Z hacia la esfera de conciencia. Con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades analógicas de la figura 20, vamos a proponer una importante convención.
Denominaremos esfera de conciencia al espacio analógico que se encuentra más allá del plano de significación horizontal. Este plano, que en la figura es YX, es horizontal porque ha sido nivelado con referencia a la esfera de conciencia tomada como centro de referencia de sí mismo. De acuerdo con tal convención, la esfera de conciencia es el espacio formado por la suma de los planos paralelos a YX que se encuentran más allá del plano YX en dirección OZ. Ahora bien, ¿hasta dónde se extiende el espacio análogo a la esfera de conciencia? Respuesta: ante todo hay que considerar que la esfera de conciencia se compone de dos regiones bien definidas y distintas, la esfera de sombra y la esfera de luz. El espacio XYZ, que se extiende más allá del plano horizontal, corresponde a la esfera de sombra y culmina en un plano común al espacio analógico de la esfera de luz, la cual se prolonga hasta la superficie exterior de la esfera de conciencia. En la figura 20, en su parte inferior, se representó un sistema de tres ejes correspondiente a la esfera de luz, referido hacia la esfera de sombra y más acá de esta, a la estructura cultural. El motivo de que ambos sistemas geométricos estén mutuamente referidos se debe a que en la estructura cultural el sujeto racional remite el pensamiento hacia la esfera de sí mismo de acuerdo a la referencia a sí mismo que propicia la potencia activa de la relación pensada y a que en la esfera de luz el sujeto consciente mira hacia la estructura cultural, hacia el plano de significación horizontal, que justamente está nivelado con respecto a sí. Por otra parte, el plano común a ambos espacios analógicos se denomina umbral de conciencia y se lo puede ver representado en la figura 21. En resumen, más allá del plano de significación YX en dirección OZ, se extiende el espacio analógico que guarda correspondencia conceptual con la esfera de conciencia, la cual se compone de dos regiones, la esfera de sombra y la esfera de luz. La esfera de sombra, espacio inmediato a la estructura cultural, concluye con una capa superior que se prolonga desde el umbral de conciencia hasta la superficie exterior denominada esfera de luz. Consideremos ahora en el ámbito de tal disposición espacial analógica el pensamiento de un sistema de la estructura cultural del Pasú. De acuerdo con lo visto, el pensamiento puede ser racional y además consciente. Especifiquemos ambos conceptos. El pensamiento es racional en primer lugar cuando ocurre sobre la estructura cultural. En tal caso, el sistema pensado solo manifiesta en el pensamiento el relieve significado, pero el significado es el fundamento del pensamiento. El relieve que significa es un símbolo que la potencia activa del esquema manifiesta en el contexto de un lenguaje. Tal símbolo puede ser, por ejemplo, el triángulo representado sobre el sistema XX de la figura 20 y en el plano de significación YX. Así, la figura 20 expresa analógicamente al pensamiento racional, mas ¿cuándo un pensamiento además racional es consciente? Respuesta: cuando en la potencia de la relación pensada existe una referencia a sí mismo. Entonces el símbolo significado es impulsado a moverse hacia la esfera de conciencia o esquema de sí mismo. Observemos que en este moverse hacia tenemos presente dos de las notas de la energía psíquica, el movimiento y la dirección hacia. Cuando la potencia impulsa el símbolo hacia la esfera de conciencia, se efectúa en realidad su activación energética. La energía psíquica o energía
con que la potencia A activado al símbolo es tanto mayor cuanto mayor sea la referencia a sí mismo de la relación pensada. Más adelante se explicará el origen conmocionante de tal referencia. Analógicamente, la energía psíquica, EP, ha de disminuir en el sentido del eje o Z con el cual guarda correspondencia conceptual. Exponer el concepto de pensamiento consciente de tal modo que justifique la expresión energética requerirá aún de varias definiciones y comentarios. Observemos por el momento la figura 21, a donde se ha representado el caso en que el símbolo de la figura 20 ha dispuesto de suficiente energía como para trasladarse a la esfera de conciencia. El símbolo I, situado sobre el sistema pensado, transitó por la esfera de conciencia hacia la esfera de luz y se manifestó allí como I. Los siguientes comentarios explicarán tal acción. Primero, en las figuras 20 y 21, la esfera de conciencia se extiende como espacio analógico de representación, más allá del plano horizontal YX. En el nivel de dicho plano se encuentra el sistema XX, que forma parte de la estructura cultural. Pero según dijimos en otra parte, la estructura cultural es un substrato de las esferas afectiva y racional en las cuales se halla inmersa. Dijimos también en lo profundo, cerca de la memoria arquetípica, etc. Razonemos ahora del siguiente modo. Si la estructura cultural se halla en lo profundo de las esferas activa y racional, entonces inmediatamente más allá de ellas se encuentra la extensión de estas esferas. Pero acabamos de saber que más allá de la estructura cultural, es decir, más allá del sistema XX, se extiende la esfera de conciencia. Es evidente entonces que la esfera de conciencia y las esferas afectiva y racional están compenetradas entre sí más allá de cualquier plano de significación. El problema es, ¿hasta dónde llega la triple compenetración de las esferas psíquicas? Respuesta: hasta el umbral de conciencia. El umbral de conciencia, en efecto, marca el límite de la compenetración. A partir del umbral de conciencia está la esfera de luz, en la cual hay pura conciencia, pues constituye el asiento del sujeto consciente. Ahora podemos explicar el origen del nombre esfera de luz. Analógicamente, conviene considerar a la esfera de conciencia como formada por dos esferas concéntricas y consecutivas, semejantes a dos capas de una cebolla. La primera es la que va desde el plano horizontal YX, figura 21, hasta el umbral de conciencia, letra EPSI, es decir, la región a la que recientemente atribuimos triple concentración, compenetración. A esta región se la denomina esfera de sombra. La segunda es la que se extiende desde el umbral de conciencia, EPSI, hasta la superficie exterior de la esfera de conciencia, a la que llamamos esfera de luz. En resumen, la esfera de conciencia presenta una región inferior o esfera de sombra que es común a las esferas afectiva y racional, y una región superior o esfera de luz que es la única en la cual puede haber pura conciencia. Segundo, siendo que la estructura cultural está inmersa en las esferas afectiva y racional, por derivación de tal hecho se suele señalar con acierto que determinado símbolo emergió a la conciencia. Con el mismo criterio, diremos que la traslación de I a I es la emergencia de I.
Esta alegoría se hará más patente si suponemos que el umbral de conciencia es análogo a una superficie líquida. Bajo ella está la esfera de sombra y más abajo aún la estructura cultural. Así, todo símbolo que se torna consciente debe emerger de dicha superficie líquida, como esos peces voladores que suelen surgir ante nuestra vista azorada para después hundirse nuevamente en la negrura del mar. Tercero, el esquema del sistema XX es la verdad de un ente. Al ser pensado, su potencia lo faculta para manifestar un relieve sobre un plano de significación horizontal. Tal relieve es el significado que fundamenta el pensamiento, el cual, por ser un término psíquico, tiene indudable naturaleza sémica. Por eso empleamos un símbolo "y" en la figura 19-20-21 para representar el relieve significado por el sistema XX. Ahora bien, cuando el sistema XX es pensado sobre un plano de significación de la verdad del ente, solo será vivenciado un concepto, es decir, una tajada del esquema sémico, ver figura 14, 15 y 16. Por lo tanto, el símbolo "y" de la figura 19 ha sido manifestado por un concepto del sistema XX y cabe preguntar, ¿qué relación existe entre el símbolo "y", relieve significado por el pensamiento, y el concepto XX del cual procede? Respuesta: el símbolo "y" es la imitación del concepto XX, su réplica. Esta respuesta desde luego plantea nuevos interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo hay que entender dicha imitación simbólica? Vamos a responder por partes a tales interrogantes. Ante todo, el signo y en general cualquier relieve significado es y modo estructural. Si no existiese igualdad, el símbolo "y" podría significar algo distinto del concepto XX, pero en ese caso no sería un relieve significado del concepto XX, pues este solo puede significar lo que el concepto significa. El absurdo de esta posibilidad demuestra la necesidad de que todo relieve significado sea igual, homólogo al concepto que significa. Por otra parte, es evidente que una cosa es el símbolo y otra el concepto XX, o sea, aunque sémicamente iguales, ambos elementos no son idénticos, guardan algunas diferencias entre sí. Las principales son las diferencias de dimensión que se tornarán claras luego de recordar las determinaciones del concepto XX. Comencemos por la relación XX. Esta posee extensión, comprensión y potencia. El concepto XX tiene igual extensión pero menor comprensión que la relación XX que traduce. Por eso, analógicamente, mientras la relación XX se representa como un barrote cilíndrico, el concepto es solo una tajada de dicho cilindro, figura 16. La comprensión de una relación es análoga al volumen del cilindro, de manera que la menor comprensión del concepto se expresa en el menor volumen de la tajada. Siendo iguales en extensión, concepto y relación, el menor volumen es función del espesor de la tajada. La menor comprensión, hay que tenerlo presente, indica que el concepto solo puede expresar un aspecto de la verdad del ente. Con otras palabras, la comprensión de una relación expresa cuán apto es su esquema para contener la verdad del ente, cuán cerca están sus cualidades simbólicas de coincidir con el designio. La menor comprensión del concepto causa que algunas de tales cualidades o notas queden excluidas de su significado. El concepto exprese un aspecto de la verdad del ente, solo yendo a lo profundo del concepto, al núcleo connotativo, es posible percibir la verdad.
bajo otro aspecto, con nuevas cualidades no comprendidas hasta ese momento, pero para ello es necesario notar el significado en otro lenguaje, vale decir, en otro plano de significación. Consideremos ahora el símbolo "y" manifestado por la potencia del concepto "xx". Ambos elementos son semicamente iguales, aunque difieren en sus dimensiones. Si tenemos en cuenta que el símbolo "y" de la figura 19 es efecto del concepto xx, hemos de concluir que tanto la extensión como la comprensión del concepto están igualmente presentes en el símbolo "y". Y la extensión del concepto, en efecto, es denotada en el símbolo "y" por la duración durante la cual se manifiesta en el pensamiento. La comprensión del concepto es función del espesor de la tajada e igual al volumen de ésta. Podemos convenir en que el espesor del símbolo y su volumen son iguales a los del concepto tajada. La extensión del concepto es igual a la duración del símbolo. La comprensión del concepto es igual a la comprensión del símbolo. ¿Cuáles son, pues, las diferencias de dimensión que impiden a concepto y símbolo ser idénticos? Respuesta: la diferencia radica en las dimensiones potencia y connotación. La potencia del concepto es causa de la manifestación del símbolo que lo imita. Por eso el símbolo "y" no posee potencia sino energía, vale decir movimiento y dirección hacia la conciencia, y el símbolo "y", a cualquier relieve significado equivalente, no posee connotación, puesto que solo existe en su plano de significación horizontal. En síntesis, el símbolo "y" es semejante al concepto XX que lo produjo. No es idéntico porque el símbolo "y" es un relieve que solo existe en el plano de significación horizontal que nivela a su contexto significativo, en tanto que el concepto posee un núcleo connotativo que es común a muchos otros planos de significación oblicuos. También se diferencia en que mientras el concepto es parte de un enlace estructural que le impide tener movimiento, el símbolo "y" tiene movimiento y dirección, en tanto tal energía le alcance para subsistir en el pensamiento o en las esferas psíquicas. A pesar de estas diferencias, el símbolo "y" es semejante al concepto porque es estructuralmente homólogo a este. En general, todo símbolo producido por la potencia de un concepto, a imitación suya, es homólogo con él, vale decir, posee el mismo modo estructural. Cabe destacar que cuando el concepto XX manifiesta un símbolo "y", que lo imita estructuralmente, se comporta de manera análoga a un ácido nucleico. El ARN o ADN, en efecto, posee un mensaje o concepto codificado según la distribución de los nucleótidos que unen las cadenas azúcar-fosfato de la estructura molecular en doble hélice. Análogamente a la producción de "y" por el concepto tajada XX, el ácido nucleico es también capaz de replicar su mensaje en otra molécula que lo imite estructuralmente. Cuarto, el símbolo y todo símbolo equivalente se denomina representación racional de un concepto. El símbolo y todo símbolo que emerge en la conciencia se denomina representación consciente de un concepto. Quinto, hemos de preguntar ahora, ¿qué es una imagen mental? Respuesta. Primero,
Toda representación que emerja a la conciencia o se halla en tránsito hacia esta es percibida como imagen. Segundo, imagen es también el producto de la fantasía. En lo que resta de este artículo solo nos ocuparemos de las imágenes originadas en la estructura cultural, vale decir de las representaciones conscientes, tales como el símbolo I de la figura 21. En el siguiente artículo se explicará el origen de las fantasías. Hay que analizar, pues, la respuesta primera para comprender sus alcances. En primer lugar, nos dice que todo símbolo que abandone la estructura cultural y se dirija hacia la conciencia es una imagen, pero no nos dice que todos los símbolos que se manifiestan sobre la estructura cultural sean emergentes. Y no nos dice esto porque solo algunas representaciones racionales, y no todas, poseerán suficiente energía como para emerger y tornarse conscientes. ¿Cuáles de todas las representaciones racionales posibles transitarán hacia la conciencia y serán percibidas como imágenes? Esta pregunta es equivalente a aquella que hicimos al comienzo. ¿Cuándo un pensamiento, además de ser de racional, es consciente? Y la respuesta es la misma para los dos. Cuando en la potencia de la relación pensada existe una referencia a sí mismo, entonces la representación racional es impulsada a moverse hacia la conciencia, siendo percibida como imagen sémica del concepto que significa. Recordemos de qué depende que los elementos de la estructura cultural estén o no referidos a sí mismo. La referencia proviene del descubrimiento de sí mismo, hecho que marca el nacimiento de la conciencia como sujeto histórico del microcosmos. A partir de este hecho comienza a estructurarse un esquema de sí mismo o esfera de conciencia con elementos procedentes de la estructura cultural, vale decir con representaciones conscientes. Están pues referidos a sí mismo todos los esquemas de entes, tanto entes internos como externos, que sean históricos para el microcosmos, pero no están referidos a sí mismo los esquemas prehistóricos, es decir, los que fueron estructurados antes del descubrimiento de sí mismo, y tampoco lo están los esquemas no históricos, es decir, los esquemas de principios. Estos esquemas, así como los principios, solo producen representaciones racionales puras sin referencia a sí mismo y por lo tanto no dirigidas a la conciencia. Toda representación racional pura posee siempre energía mínima, insuficiente para abandonar la estructura cultural, el plano de significación y dirigirse a la conciencia como imagen. En cambio, las representaciones racionales producidas por esquemas con potencia referida a sí mismo siempre poseen energía suficiente como para intentar la emergencia. Tal diferencia de energía en las representaciones racionales está causada, según se dijo, porque la potencia en unos esquemas está referida a sí mismo y en otros no. El por qué la potencia referida a sí mismo produce más energía en la representación que una potencia prehistórica o no histórica, hay que buscarlo en el efecto conmocionante que el descubrimiento de sí mismo y toda alusión a él causa en el microcosmos. En el siguiente comentario veremos con detalle la causa de tal efecto conmocionante. Sexto, la esfera de conciencia y la conciencia se construyen, en efecto, a partir de un primer sacudimiento del microcosmos, de ese primer contacto con el designio de sí mismo, que revela a la intuición la posibilidad de autonomía del microcosmos.
La posibilidad que tiene el Pazú de llegar a ser un microcosmos autónomo subyace en la potencia de su designio. El descubrimiento del designio de sí mismo permite intuir en un relámpago que estremece todas las esferas tal posibilidad potencial de autonomía. A esa intuición eterna se la ha bautizado tardíamente con el nombre de libertad. Esa intuición despierta, metafóricamente hablando, a la potencia microcósmica. La posibilidad de autonomía que se encuentra en germen es entonces irreversiblemente incitada a desplegarse y a madurar en sí mismo. Surge así un primer símbolo o reflejo primigenio de sí mismo que se sitúa más allá de la estructura cultural, en una posición jerárquica que determina todas las futuras referencias del conocimiento. Pero ese símbolo al cual se estructuran los posteriores elementos del esquema de sí mismo ha surgido como producto de una conmoción primordial que no puede ser pasada por alto ni olvidada. El esquema de sí mismo es memoria representativa y la primera representación que memoriza corresponde a una experiencia cuya impresión lacerante jamás podrá ser superada por otras experiencias posteriores. Hay pues un dolor original, subsumido en la esfera de conciencia, que perdura en toda su historia y constituye el fundamento de la centralidad referencial de que la hace objeto la razón. Por eso la voluntad instintiva que mueve a la razón a funcionar cuando interpreta los designios descubiertos y los refiere a sí mismo, a un centro de sí mismo conmovido permanentemente, introduce una determinación perturbadora en la potencia de los esquemas, y esta determinación de la potencia es la que hace posible ciertas representaciones racionales emerger hacia la conciencia. El descubrimiento de sí mismo, la intuición de la posibilidad de autonomía microcósmica, el surgimiento de la esfera de conciencia por la representación de esa intuición conmocionante y el despliegue irreversible de la potencia microcósmica que tiende a concretar su autonomía u objetivo microcósmico de la finalidad, son todos aspectos de una misma causa inevitable. Por esta causa el Pazú no podrá evitar la conciencia. No es posible generar ninguna fuerza en el microcosmos capaz de oponerse y anular la esfera de conciencia. Por el contrario, toda acción de la voluntad instintiva, toda operación de la razón, hace crecer el esquema de sí mismo, da más complexión a la esfera de conciencia. En suma, nada hay más opuesto a la conciencia que la indiferencia. La intuición de la posibilidad de autonomía microcósmica es el principio de una autoindividuación consciente. Su nota principal es la diferencia evidente e indudable entre sí mismo y el mundo, entre micro y macrocosmos. De esta diferencia surge la conciencia y por eso en toda representación consciente no puede existir la indiferencia de sí mismo, tal como veremos más adelante en la idea, objeto del sujeto consciente, hay una primera intención o dirección hacia sí mismo que constituye la diferencia real con el sujeto. Tengamos presente que a medida que la esfera de conciencia crece, el sujeto consciente radica en ella su pensar e intenta desde allí ejercer el control total de la estructura psíquica. El sujeto en la esfera de conciencia es la manifestación más elevada del alma del Pazú, la cual ha intuido la posibilidad de autonomía y procura concretarla situándose en la posición más favorable, tal sitio desde donde todo pensamiento apunta y contribuye a la individuación, puede ser entendido analógicamente como la capa exterior de la esfera de conciencia, o sea, la esfera de luz más allá de Epsi, letra Epsi, en la figura 21.
En resumen, más allá del umbral de conciencia, a donde tienen lugar las representaciones conscientes, está la esfera de luz, asiento del sujeto consciente. Este es quien aprende las representaciones conscientes u otra clase de objetos ideales y quien también y principalmente es capaz de promover el pensamiento desde la esfera de conciencia. Séptimo, examinemos ahora el tránsito de I a I con apóstrofe, vale decir la emergencia de I simbolizada en la figura 21. La potencia activa de la relación XX ha dotado al relieve significado I de suficiente energía como para emerger en la esfera de luz. Las notas principales de la energía psíquica, según vimos en el artículo Esquema de sí mismo y energía psíquica, son el movimiento, la dirección y la intensidad. Al movimiento, en el caso de las representaciones conscientes, lo hemos equiparado analógicamente con la acción de emerger. Nos falta, pues, interpretar la dirección y la intensidad que la potencia activa imprime a la energía de una representación consciente. Ya sabemos por qué la potencia dirige la representación de un esquema histórico hacia la esfera de conciencia, porque existe en la potencia la determinación de una referencia a sí mismo. En base a esto vamos a denominar intención a toda dirección de la energía psíquica y primera intención a la dirección hacia la esfera de conciencia. Podemos decir así que I emerge hacia la esfera de luz guiada por su primera intención. Emergencia e intencionalidad son entonces dos notas energéticas de toda representación consciente. Ahora bien, que una representación intencionada hacia sí mismo emerja no significa necesariamente que vaya a llegar a la esfera de luz como ocurre con el símbolo I de la figura 21. Por el contrario, solo la intensidad de la energía asegura tal manifestación. Si hay suficiente energía, si la intención es lo bastante intensa, entonces la representación atravesará el umbral de conciencia y se hará consciente. En caso contrario, permanecerá en un nivel subconsciente. ¿De qué depende la intensidad de la energía psíquica? Respuesta: de la potencia activa. Según el grado de conmoción que el descubrimiento del designio particular cuyo esquema es XX haya causado con respecto a sí mismo, tan intensa será la energía de su representación, tan certera será la intención y tan veloz será la emergencia. Sin embargo, estas notas no alcanzan a explicar por sí solas el fenómeno de la representación consciente en la esfera de luz. En física, el concepto de energía está asociado al concepto de resistencia o gasto, sin el cual aquella sería incomprensible. La energía no tendría sentido, en efecto, sin la posibilidad de su consumo. Si recordamos que el concepto de energía significa la esfera de conciencia, tendremos que admitir que algo semejante a la resistencia ha de existir en la esfera de conciencia. Y realmente existe una oposición a la emergencia que consume gran parte de la energía de las representaciones. Tal resistencia se denomina opacidad intrínseca de la esfera de sombra. La opacidad intrínseca tiene su origen en la triple compenetración de las esferas de conciencia afectiva y racional en que consiste la esfera de sombra. De allí que la resistencia disminuye uniformemente a medida que la representación se acerca al umbral de conciencia, para ser mínima luego de su manifestación en la esfera de luz.
No es que en la esfera de luz no exista también una resistencia. Lo que ocurre es que por estar mutuamente referidas las esferas de luz y sombra, tal como se muestra en la figura 21, a partir del umbral de conciencia, la representación debe enfrentarse a una resistencia inversa a la opacidad intrínseca, vale decir, a partir del umbral de conciencia existe una facilidad para la emergencia de la representación. Aunque será explicado en otro comentario por qué ello ocurre, hay que notar aquí que al atravesar el umbral de conciencia, una representación tal como I de la figura 21 pasa de tener mínima energía, EP, bruscamente a tener máxima energía, EP. También conviene advertir que el consumo de energía que causa la opacidad intrínseca de la esfera de sombra en toda representación emergente no significa en modo alguno su pérdida. En el microcosmos potencial, como en cualquier ente físico, debe cumplirse la ley de conservación de la energía. Con respecto a la energía psíquica, la ley analógica sería la siguiente: energía total de la esfera de sombra, EPS, más energía total de la esfera de luz, EPL, igual constante K, o sea, EPS más EPL igual K. Concepto 5 o función 5. Como la energía psíquica es una magnitud variable, la expresión analógica anterior nos dice que si uno de los sumandos disminuye, el otro ha de aumentar proporcionalmente para que la suma permanezca constantemente igual a K. La cantidad de energía constante K varía naturalmente de un pasú a otro. En un pasú particular, por ejemplo, rara vez puede ser alterado el valor de K de manera significativa a lo largo de la vida, pues el mismo depende fundamentalmente de factores genéticos, hereditarios y en menor grado de la evolución que pueda lograr el sujeto anímico. Solo el viria, tal como veremos en la segunda parte, es capaz de desequilibrar la ley de conservación de la energía psíquica y recibir un aporte ilimitado de energía por medio del bril. Un símbolo emergente no podría afectar más que a uno por vez a los sumandos de 5. Concepto 5. Puesto que transita primero por la esfera de sombra y luego por la esfera de luz, en ese orden. Esto quiere decir que la energía que el símbolo pierde Esto quiere decir que la energía que el símbolo pierde por causa de la opacidad intrínseca en realidad es absorbida por la esfera de sombra y almacenado en ella. Resulta entonces que la disminución de energía del símbolo es sólo una transformación interna de la esfera de sombra que ni siquiera afecta el valor de EPS, es decir, de la energía total de la esfera de sombra. Octavo, sabemos que durante su emergencia todo símbolo se dirige hacia la esfera de luz. La dirección es una nota de la energía psíquica a la que llamamos intención. La primera intención de una representación la dirige hacia la esfera de conciencia, o más concretamente hacia la capa superior de la esfera de conciencia, hacia la esfera de luz. ¿Qué determina esta dirección en la energía del símbolo? La referencia a sí mismo en la potencia activa. En este comentario vamos a explicar analógicamente a la referencia a sí mismo para demostrar que la misma en realidad se compone de dos referencias básicas, una racional y otra emocional. Comenzaremos pues por exponer las definiciones analógicas necesarias para fundamentar tal explicación. En la figura 22 se han representado las tres esferas energéticas que constituyen la estructura psíquica del pasú. En la misma se ha destacado la esfera de sombra que, según sabemos, se conforma por la compenetración de las esferas afectiva y racional.
La esfera de sombra y la esfera de luz componen a su vez la esfera de conciencia. También se ha indicado el nivel EPSI del umbral de conciencia. Vamos a explicar ahora una importante definición apoyándonos para su aplicación en la figura 22. Se trata de la orientación energética del campo racional y del campo afectivo. Ya sabemos que las esferas racional y afectiva deben considerarse como espacios analógicos. A partir de aquí vamos a suponer que tales espacios consisten en campos orientados según la dirección de las flechas 3 y 4. Esto debe entenderse así. Todo símbolo situado en la esfera racional, pero fuera de la esfera de sombra, experimenta una fuerza de campo que lo impulsa en dirección al cerebro. Todo símbolo situado en la esfera afectiva, pero fuera de la esfera de sombra, experimenta una fuerza de campo que lo impulsa en dirección al corazón. ¿Y qué ocurre en la esfera de sombra? Respuesta: por ser producto de la compenetración de las esferas racional y afectiva, cuyos campos tienen orientación inversa, la esfera de sombra presenta un campo de orientación neutra. Con otras palabras, las orientaciones de los campos racional y afectivo se neutralizan en el campo mixto de la esfera de sombra. En resumen, en las esferas de la estructura psíquica, en sus espacios analógicos, hemos definido un campo orientado que tiene la siguiente propiedad. Todo símbolo emergente por efecto de la orientación de campo resulta orientado en cada esfera por la cual se desplaza. Valiéndonos de la definición del campo orientado, vamos a explicar analógicamente a la referencia a sí mismo de la potencia activa. Consideremos como ejemplo el símbolo I de la figura 21 que emerge hacia la esfera de luz. Por causa de la opacidad intrínseca de la esfera de sombra, el símbolo comienza a perder energía desde el primer instante de su movimiento. Pero la esfera de sombra se compone de las esferas racional y afectiva compenetradas entre sí. La energía cedida ha de repartirse, pues, de manera proporcional entre ambas. ¿Proporcional con respecto a qué? Vale decir, ¿quién determina el grado de energía que ha de recibir cada esfera? Respuesta: las referencias racional y afectiva que constituyen la referencia a sí mismo. Resulta así que la referencia a sí mismo es una relación entre dos magnitudes variables, una racional y otra afectiva. Desde luego, lo de variable es una calificación general, tomando en cuenta que las referencias racionales y afectivas varían de un esquema a otro, pero en un esquema particular las referencias son fijas, características de la impresión que el ente haya causado en cada esfera durante la trascendencia de su designio. Diremos entonces que la referencia a sí mismo es una función de las referencias racional y afectiva, tal como análogamente decimos: la esfera de sombra es una función de las esferas racional y afectiva. La potencia activa del concepto XX, al dotar de energía el símbolo I, lo refiere a sí mismo en función de las referencias racional y afectiva. La magnitud de cada referencia refleja la medida en que el ente afectó a las esferas racional y afectiva, y es una proporción a tal magnitud que el símbolo cede energía a la esfera de sombra. Pero la esfera de sombra es un campo de orientación neutra. ¿Qué ocurre cuando el símbolo I descarga energía en las esferas 3 y 4 que lo constituyen? Respuesta: se desequilibra.
Se desequilibra la neutralidad del campo mixto y el símbolo I experimenta fuerzas que lo orientan en el sentido del campo 3 y del campo 4. Estas fuerzas son también proporcionales a la magnitud de las referencias. Vamos a distinguir tres casos, A, B y C, en los que el símbolo I manifiesta diferentes magnitudes en las referencias que determinan la dirección de su energía. Caso A, el símbolo I presenta máxima orientación hacia sí mismo. En la figura 23 se ha representado analógicamente el caso A. Allí se observa que en efecto la referencia a sí mismo es una función de las referencias racional 3 y afectiva 4. También se ve que la referencia a sí mismo consiste correctamente en una dirección hacia el umbral de conciencia, EPSI. Más concretamente, ¿cuál es el caso A? Respuesta: aquel en el cual un ente externo afecta de manera equilibrada las esferas racional y afectiva. En ese caso, las referencias con que la potencia activa determina la energía de I son equivalentes pero opuestas. Como resultado de su acción, la energía tiene siempre una dirección intermedia a la que denominamos, para abreviar, referencia a sí mismo. El hecho de que las referencias 3 y 4 sean opuestas debe interpretarse como que lo racional se opone a lo afectivo o que lo afectivo se opone a lo racional o, en consecuencia, lo afectivo es irracional. La dirección de la emergencia de la energía de I, su primera intención, es entonces una resultante de las referencias 3 y 4. Sin embargo, esto no significa que las referencias se hayan fusionado irreversiblemente en un único movimiento. En toda representación consciente, el sujeto consciente dispone de la facultad de descomponer la primera intención en sus componentes racional y afectivo y a percibirlos por separado. Caso B. El símbolo I está racionalmente desequilibrado, según se indica en la figura 23b. Este es el caso en el cual la referencia racional es predominante en la determinación de la dirección energética. Ello implica que la energía será cedida en mayor medida a la esfera racional y por lo tanto que la fuerza del campo racional será superior a la del campo afectivo. ¿Cuál es su efecto? Respuesta: el símbolo I no seguirá una trayectoria directa hacia la esfera de luz, sino que se inclinará en dirección de la esfera racional. Si la desviación no es muy grande, el símbolo emergerá finalmente y se hará claro para el sujeto consciente, pero observando la figura 22, comprobamos que si el símbolo se desvía lo suficiente, puede salir fuera de los límites de la esfera de sombra. ¿Qué ocurre entonces? Respuesta: en el caso B, el símbolo I penetra en la esfera racional y, según explicamos, experimentará una fuerza que lo orientará en dirección al cerebro. Aquí, por cerebro, debe entenderse el sujeto racional cuyo asiento es el microcosmos. En el microcosmos es la memoria arquetípica o cerebro. En el caso B extremo, el símbolo I podría abandonar la esfera de sombra e ingresar en la esfera de percepción del sujeto racional, siendo nuevamente esquematizado ahora como ente interno. Caso C. El símbolo I está afectivamente desequilibrado, tal como se observa en la figura 23C. Este caso es exactamente inverso que el B. La referencia afectiva es mayor que la racional y el símbolo cede más energía a la esfera afectiva. En consecuencia, su dirección se desvía de la esfera de luz y se inclina hacia la esfera afectiva.
Igual que en B, el símbolo emergerá si la desviación no es muy grande, pero en caso contrario abandonará la esfera de sombra y se internará en la esfera emocional. ¿Qué ocurre entonces? Respuesta. Experimentará, experimentará una fuerza que lo orientará hacia el corazón. Pero aquí por corazón debemos entender sujeto afectivo, vale decir sujeto irracional. Todo símbolo situado en la esfera afectiva se dirige hacia el sujeto irracional, cuyo asiento en el microcosmos lo constituye el chakra corazón. ¿Qué cosa es un sujeto irracional? Ya fue prácticamente explicado en el comentario segundo del artículo E. Allí se demostró que el sujeto anímico es análogo a un haz de luz, un único haz sujeto que, tras pasar por sucesivos filtros, se manifiesta como racional, cultural y consciente. El haz racional brota por la abertura central de una tapa, análoga al microcosmos que cubre a un fanal, análogo al alma del pasú, pero rodeado a tal abertura hay otras perforaciones menores por las que también brotan haces de luz. Estos haces no racionales representan a los sujetos irracionales. Dijimos allí que esas aberturas secundarias correspondían a chakras o centros conectados con primitivos esquemas impresos en el alma transmigrante. Hay así en el microcosmos más de un sujeto irracional, pero quien lleva el control del mismo es el sujeto anímico racional, que se manifiesta en las estructuras de la psique y cuyas facultades y funciones hemos estudiado hasta ahora. El sujeto irracional del corazón, al que vamos a denominar sujeto afectivo, es el más poderoso de todos los sujetos irracionales porque a él se refiere la orientación energética de la esfera afectiva. Por último, sin olvidar en ningún momento que es función de las referencias racional y afectiva, vamos a continuar atribuyendo a la referencia asimismo de la potencia activa la dirección energética de toda representación. Noveno. Si la representación emerge finalmente en la esfera de luz, tal como se ve en la figura 21, será aprehendida allí por el sujeto consciente como imagen. En verdad, toda representación consciente puede ser vista por el sujeto, es decir, percibida como imagen, y por eso la esfera de luz debe ser considerada como la región de la imaginación. Décimo, el contenido más completo de un pensamiento consciente es la idea. La idea, aparte de mostrar una imagen que representa el relieve significado, revela lo significado al entendimiento. Las representaciones conscientes, cuando son aprendidas por el sujeto, se perciben como ideas, o sea, imagen y significado. Las ideas pueden ser vistas y entendidas. 1. Por el contrario, las representaciones racionales que ocurren sobre los sistemas de la estructura cultural no son rigurosamente hablando ideas, pues no pueden ser objeto de una visión eidética por parte del sujeto consciente, si bien son entendidas por el sujeto cultural. No obstante, para evitar confusiones, hemos de denominar ideas sin imagen a las representaciones racionales e ideas con imagen o simplemente ideas a las representaciones conscientes. 11. La esfera de sombra es lo que últimamente los psicólogos han denominado inconsciente. Si queremos equiparar los conceptos aquí expuestos, son sus equivalentes en la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Podemos comenzar por asimilar el inconsciente colectivo personal a la memoria arquetípica del modelo estructural. Notamos que la memoria arquetípica se encuentra en la región más profunda de la estructura psíquica. Si observamos la figura 21, vemos allí a la esfera de luz.
la más elevada región psíquica donde se manifiesta el sujeto anímico. Si miramos desde allí hacia la esfera de sombra, advertimos que bajo ella está la estructura cultural, con el sistema XX cuyo plano de significación se nivela con respecto a la esfera de luz, y más abajo aún recién se encuentra la memoria arquetípica. Naturalmente, al decir debajo del umbral de conciencia, estamos hablando en términos energéticos. Por ejemplo, debajo del plano horizontal XX significa debajo de cero energía, es decir, en la región de la potencia. Duodécimo. El más elevado asiento del sujeto es la esfera de luz, a la que hemos identificado en el comentario 9 como región de la imaginación. Al sujeto consciente le resulta natural, en efecto, percibir representaciones conscientes, es decir, imágenes, en la esfera de luz. La nota principal de toda representación consciente es la claridad, concepto que vamos a exponer en detalle por constituir una clave para comprender el pensamiento consciente del paso. Comencemos por definir el término. La claridad se refiere ante todo a una propiedad que permite distinguir a unos objetos de otros y en cada uno de ellos sus cualidades. Sin embargo, esta propiedad no pertenece a la esfera de luz, como podría pensarse. Es decir, no se trata de que una cierta luz se derrama sobre los objetos y los torna claros, sino que depende de los objetos mismos. Es una propiedad objetiva. Naturalmente, los objetos que aparecen claros en la esfera de luz son ideas, vale decir imágenes que emergen a la conciencia provenientes de la estructura cultural. Pero una imagen, para continuar con el ejemplo de la figura 21, es solo un símbolo, tal como I, que emerge hacia la esfera de luz. El símbolo I con apóstrofe es la manifestación del concepto XX sobre el plano horizontal de la significación continua, que emerge por causa de la potencia activa del concepto XX, porque la potencia está referida a sí mismo. Por eso, la substancia del símbolo I con apóstrofe consiste solo de energía psíquica, EP. Ahora bien, si la claridad de la imagen es una propiedad objetiva y el objeto consiste solo de energía psíquica, es evidente que la claridad es función de la energía. Por esta propiedad es que resulta conveniente considerar a la energía psíquica como una especie de luz. Entonces, a mayor energía, más luz en el símbolo y a mayor posibilidad de emerger a la conciencia. La resistencia que ofrece la esfera de sombra al paso del símbolo, la opacidad intrínseca, consume parte de la energía y ahora podemos decir, la opacidad intrínseca absorbe la luz del símbolo emergente. Pero si la claridad es función de la energía, ¿significa ello que el sujeto consciente ha de percibir a la imagen aclarándose a medida que se acerca a la esfera de luz? Antes de responder, debemos asegurarnos de que se ha comprendido el problema. Pongámoslo en esta forma. Si las representaciones racionales, es decir, las que ocurren sobre la estructura cultural, y figura 21, son completamente oscuras, sin imagen y las representaciones conscientes y con apóstrofe figura 21 son completamente claras, pura imagen, se debe inferir de ello que las imágenes se van aclarando a medida que se acercan a la esfera de luz. Respuesta: desde luego que no. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que una representación involuntaria, es decir, una que surge imprevistamente en la conciencia, aparece con un cierto grado de claridad característica. No se va aclarando a medida que aparece. Esto significa que la claridad es una propiedad objetiva de la imagen que debe ser
apreciada por el sujeto consciente en la esfera de luz. En consecuencia, claras, en mayor o menor grado, solo pueden ser las imágenes que atraviesan el umbral de conciencia. La esfera de luz es la región de la imaginación, el ámbito de manifestación de las imágenes conscientes y, naturalmente, el asiento del sujeto consciente. Este sujeto, en el pasú, no es propenso a recibir percepciones e imágenes que no han alcanzado el umbral de conciencia. Solo a un sujeto altamente individualizado que haya conseguido reducir a la conciencia el contenido de la esfera de sombra le será posible percibir el tránsito de la imagen desde la estructura cultural hasta su emergencia en la esfera de luz. Los sujetos normales que estamos estudiando perciben las imágenes únicamente en la esfera de luz, salvo los casos de percepciones oníricas, hipnóticas, etc. La claridad es entonces una propiedad de las imágenes que denota su energía interna y que es apreciable para el sujeto desde el momento mismo en que percibe a la imagen, vale decir, desde que la representación atraviesa el umbral de conciencia y aparece ante el sujeto. Para completar la noción de claridad hay que tener en cuenta que una idea solo puede ser clara cuando se cumplen dos condiciones supuestas. La primera es el contraste con la esfera de sombra y la segunda, la diferencia con sí mismo. Veamos en qué consiste cada condición. En el artículo B del presente inciso se definió la facultad traductiva del pensar racional como una función de las potencias activas de las relaciones que torna horizontal el plano de significación del pensamiento al referirlo al centro de referencia de la esfera de luz. En las figuras 20 y 21 se representó analógicamente el plano de significación horizontal del concepto XX paralelo al plano del umbral de conciencia. Dicha horizontalidad del pensamiento significa que el sujeto consciente mira hacia el plano de significación en la medida en que tal plano está referido a la esfera de luz. Es decir, el sujeto consciente mira siempre hacia la esfera de sombra, pues contra ella se contrastan las representaciones emergentes. Toda imagen se le aparece de esta manera al sujeto más o menos clara con respecto a la negrura de la esfera de sombra, y esta mayor o menor claridad es lo que permite a posteriori distinguir una imagen de otra y en cada una de ellas sus cualidades. La claridad de una idea supone así, sin declararlo expresamente, el negro fondo de la esfera de sombra contra el cual se contrasta toda representación consciente. En cuanto a la diferencia con sí mismo, que ya fue adelantada en el comentario sexto, se establece por efecto de la primera intención que caracteriza toda imagen. Según vimos, la primera intención es una de las notas de la energía equivalente a la dirección que guía el movimiento o emergencia de la imagen hacia sí mismo. La primera intención de un símbolo, la dirección hacia sí, es percibida por el sujeto consciente como su evidencia objetiva. La percepción de un símbolo en la esfera de luz va siempre acompañada de su certidumbre. El sujeto consciente jamás duda de la percepción de un objeto ideal o de cualquier contenido sémico que se hace claro en la conciencia. El caso es que la diferencia que es capaz de establecer un sujeto consciente entre una imagen y sí mismo influye positivamente en la claridad de la idea. A mayor diferenciación de la representación por el sujeto, mayor calidad objetiva de aquella y por lo tanto mayor claridad de su evidencia.
La claridad de una idea supone así, sin declararlo expresamente, que tal idea es un objeto más o menos diferenciado del sujeto consciente. 13. Vamos a estudiar ahora uno de los fenómenos clave del pensamiento consciente, cuya formulación es la siguiente. Todo símbolo que emerge en la esfera de luz actúa frente al sujeto como el representante de un arquetipo, vale decir, el símbolo se despliega en un proceso evolutivo que tiende hacia una perfección final o entelequia. Durante dicho proceso, el símbolo enajena la atención del sujeto. Hay que observar que decimos como el representante de un arquetipo y no como un arquetipo. Aclaremos esto. Por arquetipo, ante todo, se entiende aquellos paradigmas que constituyen el plano arquetípico y a semejanza de los cuales se conforma el orden del plano material. Estos son, según se explicó en el inciso, finalidad y suprafinalidad, los arquetipos universales del macrocosmos, pero en el microcosmos o cuerpo material del Pasú existe una réplica invertida del plano arquetípico, la memoria arquetípica o cerebro. La memoria arquetípica está compuesta por arquetipos invertidos, que son cada uno el reflejo de los arquetipos universales. Tal como se expuso en el inciso memoria arquetípica y razón, los arquetipos universales no pueden ser conocidos racionalmente, vale decir a través de la esfera sensorial, y por lo tanto son irrepresentables para el sujeto consciente. No ocurre lo mismo con los arquetipos invertidos, pues las operaciones de la razón los actualizan en la estructura cultural como principios o símbolos arquetípicos de una relación. Toda representación racional de una relación, por ejemplo, y figura 21, puede emerger como representación consciente y con apóstrofe figura 21 frente al sujeto consciente. Una representación consciente, conforme a lo ya explicado largamente, es la emergencia en la esfera de luz de la imitación sémica de un concepto, es decir, de la verdad del ente notada en un lenguaje. Lo que representa la representación es entonces la verdad del ente, y lo que verá el sujeto consciente, su idea, será la imagen del ente, la copia del esquema que la potencia activa de la relación manifestó como relieve en el horizonte de la significación continua. Pero el esquema del ente, el cual imita la representación, es un símbolo complejo compuesto de símbolos arquetípicos que representan a su vez a los arquetipos invertidos de la memoria arquetípica. Quiere decir que una representación consciente, la imagen de un ente vista idealmente por el sujeto, representa en verdad al conjunto de símbolos arquetípicos que integran la subestructura del esquema. Nos resulta ahora difícil entender que toda representación consciente, o el símbolo en que ésta consiste, representa en realidad a uno o varios arquetipos. Mas tal representación de arquetipos no es consciente, es decir, no será notada por el sujeto consciente, porque sólo el esquema en su integridad estructural ha sido intencionado por la potencia activa y no así los símbolos arquetípicos que lo componen. Los símbolos arquetípicos, aunque fundamentan y conforman toda imagen, permanecen subsumidos en ella, integrados en la forma total sin destacarse. Por ejemplo, la imagen de la rueda se compone de muchos símbolos arquetípicos: el círculo, el eje polar, el rayo o radio recto, el color, el movimiento, etc., que no son notados a menos que se efectúe una reflexión a posteriori. Sin embargo, la imagen de la rueda puede rodar frente al sujeto, y éste solo podrá detenerla haciendo uso de la voluntad, o poniendo energía volitiva a la energía intencionada de la imagen en movimiento. La imagen de una rueda que rueda involuntariamente en la imaginación es un buen ejemplo del carácter arquetípico de tal representación. Su rodar, su movimiento, es la apreciación subjetiva del proceso entelequial objetivo con que la imagen, símbolo arquetípico o
conjunto de ellos se despliega frente al sujeto consciente, pero no es necesario que la imagen esté en movimiento para demostrar que constituye un proceso, basta solo con que permanezca en la esfera de luz, con que registra duración en el tiempo trascendente para que el proceso se desarrolle. La persistencia de la imagen en la imaginación implica por ese solo acto la existencia de un proceso. Hasta aquí tratamos de mostrar el hecho de que toda representación consciente es un fenómeno activo, dueño de una dinámica propia que compite en fuerza con el sujeto consciente. Examinemos ahora la causa de tal hecho valiéndonos de la figura 21. Vemos en ella parte del desarrollo analógico de un pensamiento consciente. El desarrollo completo se estudiará en el próximo capítulo. En un primer momento, el pensamiento ocurre sobre la estructura cultural. El sujeto cultural vivencia la relación XX y nota el significado en el contexto significativo de un lenguaje. Entiende así la verdad del ente como concepto XX, el cual se representa racionalmente en el plano de significación horizontal XX. El símbolo I es la representación racional que imita el concepto XX, es decir, que es análogo a este, pero I es una manifestación energética de la potencia activa y sus notas son la emergencia, movimiento, la primera intención, dirección hacia la esfera de luz y la intensidad. Si la energía es suficiente, toda representación racional puede emerger hacia la esfera de luz. En la figura 21 se advierte, proyectada con líneas de puntos, la emergencia de I. Hay que notar en este momento que durante el tránsito por la esfera de sombra o EPSI, la energía de I va disminuyendo debido a la resistencia que le opone la opacidad intrínseca. El mínimo valor de la energía, menos EP-min, es alcanzado en el nivel EPSI del umbral de conciencia, al cual, sin embargo, atraviesa. Toda la energía con que la potencia activa había dotado a I, energía referida intencionalmente a sí mismo, se consumió en el trayecto o EPSI, es decir, fue cedida a la esfera de sombra de acuerdo con la ley de conservación de la energía estudiada en el comentario séptimo. Llegamos así al momento en que ocurre la transición energética de toda representación consciente, el instante en que el símbolo cruza el umbral de conciencia. El fenómeno es el siguiente. Antes del umbral de conciencia, en el último espacio de la esfera de sombra adyacente a EPSI, el símbolo I posee mínima energía, menos EP-min, y máxima inercia emergente. Después del umbral de conciencia, en el primer espacio de la esfera de luz adyacente a EPSI, el símbolo I con apóstrofe posee máxima energía, más EP max. Al atravesar el nivel EPSI del umbral de conciencia, ocurrió, pues, una importante transición energética en el símbolo I. Para comprender este fenómeno debemos recordar la expresión energética del pensamiento del Pasu. Potencia por tiempo trascendente es igual a energía psíquica. Esta expresión nos dice, en primer lugar, que la energía EP es función de la potencia y, en segundo lugar, que la potencia se puede convertir en energía y la energía en potencia. Aplicada a un símbolo tal como I, la expresión energética afirma que toda disminución de la energía durante la emergencia debe reputarse como un aumento de su potencia para recibir energía equivalente.
Un símbolo emergente posee pues potencia activa, aunque en forma inversa a una relación. La potencia activa de la relación es positiva, capaz de dotar por sí misma al símbolo de la energía suficiente para emerger. La energía del símbolo proviene de una manifestación actual de la potencia activa. En cambio, la potencia activa del símbolo emergente es negativa, producto de la disminución de energía que ha cedido a la esfera de sombra durante el tránsito hasta Epsi. La potencia activa negativa de un símbolo predispone a éste para tomar la energía faltante, y es esa potencia replegada en el símbolo emergente la que lo impulsa a desarrollar un proceso entelequial y la que causa la transición energética de menos EP-min a más EP-max. Cuando el símbolo I se encuentra en el nivel exacto de Epsi, es decir, en el plano del umbral de conciencia, su energía es cero y su potencia máxima. Al concluir la esfera de sombra, desaparece la opacidad intrínseca y el símbolo deja de perder energía. Al penetrar en la esfera de luz, su potencia lo predispone para tomar energía. ¿De dónde la toma? Respuesta: de la esfera de luz, vale decir de la conciencia, pero tal restitución de energía no se efectúa progresivamente de manera análoga a la paulatina pérdida de energía experimentada en la esfera de sombra. Por el contrario, al atravesar el umbral de conciencia, el símbolo toma de una sola vez toda la energía que le demanda su potencia negativa. Por eso toda representación consciente aparece con claridad ante el sujeto, pero en esta aparición el símbolo dispone ahora de energía propia e intenta desplegar frente al sujeto aquello que lleva en germen tras la forma simbólica. De la potencia con que un símbolo atraviesa el umbral de conciencia depende la región de la esfera de luz en la que haya de manifestarse. El símbolo I con apóstrofe, por ejemplo, se estabiliza frente al sujeto consciente en el nivel EPSI 1, ver figura 21. El nivel de estabilización de toda representación consciente se alcanza en un solo movimiento que comienza en la estructura cultural en la figura 21. Esto significa que el símbolo I emerge desde el plano de significación hasta el nivel EPSI 1 en un solo movimiento, progresivo hasta EPSI y brusco hasta EPSI 1. En el nivel de estabilización acaba la emergencia y comienza el proceso. La estabilidad de una representación es vivenciada por el sujeto como la aparición de la imagen, como un símbolo que de pronto emerge y se hace claro en la conciencia, pero tal estabilidad no indica quietud, sino que señala solo un cambio en la actividad del símbolo. A partir de allí comienza un proceso entelequial que puede enajenar completamente la atención del sujeto a menos de que éste disponga de suficiente energía, o sea, voluntad, como para contrarrestarlo. En la segunda parte de estos fundamentos, al estudiar la ética hiperbórea, será considerado de importancia capital y en base a ello se desarrollará toda una tipología humana, el momento de la estabilización del símbolo en la conciencia. Por eso conviene anticipar ahora que al aparecer el símbolo frente al sujeto se establece entre ambos una tensión dramática. En ese caso el pasú solo atina a reaccionar de una manera que le es característica. Sin embargo, tras el encadenamiento de los espíritus hiperbóreos existen tres clases de hombres sobre la tierra: el pasú, el virya y el siddha. Particularmente el virya, que puede ser perdido o despierto, exhibe reacciones distintas a la del pasú. Una tipología basada en la actitud del sujeto consciente frente a un símbolo sagrado, que más adelante se definirá, es altamente reveladora sobre el grado de confusión estratégica que presentan los hombres, en particular quienes procuran liberarse del gran engaño
Y ese dato es imprescindible de conocer antes de elegir una vía hiperbórea de liberación. Esta necesidad justifica ampliamente el largo estudio analógico que hemos empleado para tornar inteligible el funcionamiento de la estructura psíquica del pasú. 14. El fenómeno psíquico que hemos simbolizado en la figura 21 puede interpretarse también desde el punto de vista psicológico. En ese caso hay que considerar que el sujeto cultural ha pensado el sistema XX. Cuando el sujeto cultural mienta el sistema XX, el contenido del pensamiento se denomina juicio sintético a priori. Pero al mentar un sistema equivale, según ya vimos, a notar el concepto de una relación entre principios. Vale decir, la facultad traductiva permite al sujeto cultural notar la relación como concepto en el contexto significativo del lenguaje, y el significado que fundamenta el pensamiento es un relieve en el horizonte de la significación continua o sinónimamente un símbolo manifestado en el plano de significación horizontal. Esto último corresponde a la representación racional I de la figura 21. Pues bien, el símbolo I, que es homólogo al concepto XX, lo denota en todo momento, aun cuando emerge a la conciencia, pero en los términos del lenguaje contextual. Es así que el símbolo I es siempre una expresión conceptual a posteriori del juicio sintético a priori en que consiste el pensamiento del sistema XX. Todo símbolo o representación que emerge a la conciencia es significativo en un lenguaje contextual. Con otras palabras, todo símbolo tal como I, denota un concepto, tal como XX, aun aquellos símbolos que representan a un mito y cuyos lenguajes contextuales, según se verá más adelante, son completamente desconocidos para el sujeto. En resumen, un juicio sintético a priori, mentado por el sujeto cultural, se transforma en un símbolo conceptual representativo a proporción para el sujeto consciente. Desde el punto de vista del sujeto consciente, el símbolo I con apóstrofe, además de representar una imagen, denota el significado del concepto XX en el lenguaje contextual del plano horizontal YX. En el símbolo I con apóstrofe, entonces hay una proposición implícita en el significado denotado. El sujeto consciente, por causa de la barrera energética del umbral de conciencia, ve con claridad solo la imagen I con apóstrofe y percibe su significado en forma proposicional, ignorando en principio la forma original del juicio sintético. Naturalmente, la forma proposicional del significado es adecuada para la expresión sociocultural que exige el objetivo macrocósmico de la finalidad, comunicar el significado a los miembros de la comunidad cultural y poner el sentido en los entes. Pero la ventaja que la forma proposicional implica para el objetivo macrocósmico se transforma en desventaja desde el punto de vista nociológico para el objetivo microcósmico de la finalidad. Esto se hará patente en cuanto advirtamos que la forma proposicional del significado de toda representación es una descripción analítica a posteriori del juicio sintético a priori. Toda proposición, en efecto, describe en los términos de un lenguaje al juicio sintético mentado, vale decir, al esquema del ente. Recordemos que la constitución del esquema en ningún momento fue analítica, sino por el contrario puramente sintética.
El designio revelado a la razón se aplicó sobre la memoria arquetípica y de tal confrontación surgió la actualización de un esquema estructural sintéticamente integrado, no descompuesto en ningún momento. Solo la limitación evolutiva del sujeto cultural causa que a posteriori el esquema sea notado en un lenguaje y que la vivencia del esquema, el juicio sintético a priori, sea descrito conceptualmente. Recién entonces se produce la descomposición analítica del esquema del ente, su forma proposicional. Ya sabíamos, digamos estáticamente, que todo concepto es una parte del esquema, o sea, un símbolo incompleto. Ahora vemos dinámicamente que toda representación supone un significado proposicional del concepto que significa y que por eso es también un símbolo incompleto. De aquí la desventaja apuntada. Al ignorar el juicio sintético a priori, al racionalizar su intuición, el sujeto consciente solo dispone de una mera descripción conceptual como fundamento significativo de la representación consciente, lo que constituye una grave variedad de daltonismo nociológico. Para mostrar de manera clara la imprecisión que la forma proposicional del significado introduce en el pensamiento, consideremos el sistema XX ya estudiado. El mismo consiste de un par de principios opuestos y de una relación o esquema del ente. En el esquema existe, como símbolo arquetípico, una réplica de los principios relacionados. Cuando el sujeto cultural vivencia el sistema XX, ocurre el juicio sintético a priori, pero inmediatamente tal vivencia es racionalizada por la facultad traductiva y del sistema XX solo es notado el concepto XX en un lenguaje contextual, mas el concepto XX es parte de la relación y no incluye por su potencia pasiva a los principios. La representación del concepto XX bajo su forma proposicional sólo denotará al sujeto consciente una parte de la relación o esquema del ente, con exclusión absoluta de los principios que enlazaban y sostenían al esquema en la estructura cultural. Pero al abstraer el esquema de sus soportes principales, la relación pierde su carácter de enlace y es intuida individualmente, no como el esquema del ente, sino como el ente mismo. De allí que la descripción lingüística que supone el concepto consiste en un análisis semiótico, es decir, un análisis semiótico del concepto XX tomado como el todo del ente. Queda claro, pues, que una descomposición semiótica del concepto con vistas a su descripción ha de ser compatible con su comprensión, es decir, con la captación de su volumen analógico, de su complexión sémica. El efecto de esto es la desubstancialización de la relación por la extrema abstracción de que la ha hecho objeto la facultad traductiva. El sujeto cultural no percibe a la relación entre principios, sino el concepto de la verdad del ente al que representa proposicionalmente, y el sujeto consciente percibe a la forma proposicional del significado como una descripción del ente consistente en un conjunto de símbolos o propiedades relacionados entre sí de acuerdo con la modalidad lógica del lenguaje. Pero estas relaciones de la proposición son insubstanciales, pues la energía de la representación se concentra en los símbolos que la componen, símbolos que corresponden a primitivas propiedades del esquema. Toda proposición, entendida esta como la descripción lingüística del concepto de un esquema,
tiene una ley energética inversa a la del sistema que representa y describe. Esto es, mientras que en un sistema los principios tienen potencia pasiva y no son notados, y su relación tiene potencia activa y es notada, en una proposición los términos tienen potencia activa y las relaciones potencia pasiva. Así, los términos, que suelen consistir en sujetos y predicados, tienen un evidente peso, una mayor substancia que las relaciones que los ligan. Y allí la desventaja de percibir el significado como una descripción lingüística. La representación consciente, como imagen del ente, puede parecer ante el sujeto consciente muy nítida, clara, vívida, etc., pero su significado puede estar a la vez descompuesto analíticamente en una descripción de los símbolos que constituyen la imagen sin que resulte para nada clara la validez de las relaciones lingüísticas que los unen. La visión eidética del sujeto consciente, por ejemplo, podría recibir la imagen del ente y abstraer sus propiedades con toda claridad, en tanto opere con la fantasía sobre la composición sémica de la imagen. Mas si reparas en la proposición que describe lingüísticamente aquella imagen, no le parecería tan clara la forma en que los términos o propiedades se relacionan. Como conclusión, hay que tener presente que un concepto directamente mentado en la estructura cultural sobre la relación ha de diferir notablemente de su descripción proposicional. Por eso, no se debe confundir jamás a un concepto estructural con su definición lingüística. El concepto, aun cuando sólo corresponde a un aspecto del esquema sémico, es siempre vivenciado sintéticamente como subestructura. Su representación, por el contrario, lo describe analíticamente en forma proposicional, lo define en términos de un lenguaje. La forma proposicional, sin embargo, es perfectamente eficaz a los fines del objetivo macrocósmico, mas no debemos olvidarlo. La proposición, como expresión descriptiva de la verdad del ente, es también un símbolo incompleto.